Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el corazón de la selva densa y susurrante, el templo antiguo de Fue se alzaba imponente, cubierto de enredaderas y misterios que susurraban historias olvidadas. Aquí, la historia de Alba comenzaba con una nota sombría. Atada a un pilar de sacrificios, su figura se recortaba contra la piedra fría, marcada como la ofrenda de su tribu a los antiguos dioses de la tierra. El aire estaba cargado de humedad y el olor del incienso quemado llenaba el espacio, mezclándose con el murmullo de las hojas y el distante rugir de las criaturas de la noche. Los ancianos de la tribu, con sus rostros pintados y ropajes ceremoniales, danzaban alrededor del pilar, sus pasos marcados por el ritmo hipnótico de los tambores. Alba, cuyo nombre significaba amanecer en el lenguaje antiguo, miraba el cielo estrellado, preguntándose si vería el sol nacer una vez más. A pesar de su situación desesperada, su espíritu permanecía indomable. En su pecho, un corazón valiente latía, reacio a someterse al miedo que intentaba apoderarse de su ser. A medida que la ceremonia avanzaba, los ancianos recitaban oraciones en un lenguaje que resonaba extraño y poderoso, invocando a las deidades de la tierra para que aceptaran la ofrenda y otorgaran a la tribu otro año de cosechas abundantes y salud. Alba, por su parte, cerraba los ojos, intentando encontrar un resquicio de paz en sus recuerdos más queridos, su familia, los días de juego en el río, las noches de historias junto al fuego. Pero no todo era desesperación en la oscura noche. Entre las sombras, una figura observaba la escena con una mezcla de horror y determinación. Alejandro, un viajero de tierras lejanas, había llegado al templo guiado por la curiosidad y el misterioso llamado de la aventura. Al ver a Alba, algo en su interior se encendió, una chispa de valor que lo impulsaba a actuar contra la injusticia de aquel ritual. Mientras los tambores continuaban y los ancianos entraban en un estado de trance más profundo, Alejandro planeaba su siguiente movimiento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar el curso de su vida para siempre, pero mirando a Alba, una extraña a quien sentía inexplicablemente conectado, no había vuelta atrás. Era el momento de actuar y cada segundo contaba. La luna llena iluminaba la selva con una luz plateada, creando sombras danzantes en el suelo mientras Alejandro se ocultaba entre los árboles frondosos. A lo lejos, el templo de Fue se erguía como una fortaleza de rituales y leyendas antiguas, y en su sombra, Alba permanecía atada, esperando su destino. Alejandro, con el corazón golpeando en su pecho, observaba la escena, cada vez más decidido a intervenir. Había llegado a esta región guiado por relatos de viajeros y mapas antiguos que hablaban de un pueblo que conservaba las costumbres de sus ancestros como ningún otro. Curioso por naturaleza y ávido de conocimientos, Alejandro no podía resistirse a la oportunidad de aprender más sobre culturas tan distintas a la suya. Sin embargo, lo que encontró superó cualquier historia o advertencia que hubiese oído, un ritual de sacrificio humano en pleno siglo XXI. Desde su escondite, Alejandro estudiaba los movimientos de los guardias y los sacerdotes. Eran hombres robustos, vestidos con pieles y adornos de hueso, completamente entregados a su quehacer ceremonial. Notó que, periódicamente, uno de ellos se alejaba del grupo para verificar los alrededores, lo que ofrecía una ventana de oportunidad para actuar. Planificando cada paso, Alejandro repasó su equipo: una navaja suiza, una cuerda resistente y una pequeña linterna que había traído consigo pensando en explorar alguna cueva, no en realizar un rescate audaz. Sabía que el menor error podría costarle no solo su misión sino también su vida, dado el sagrado significado del rito que estaba a punto de interrumpir. Mientras los tambores seguían su cadencia y los cánticos aumentaban en intensidad, Alejandro aprovechó el momento en que el guardia más cercano se alejó lo suficiente. Moviendo con agilidad y silencio, se deslizó entre las sombras, acercándose al pilar donde Alba estaba atada. Cada paso era un cálculo, cada movimiento una mezcla de coraje y cautela. Alba, sintiendo la presencia de alguien, abrió los ojos lentamente. La figura de Alejandro, un extraño en estas tierras, se recortaba contra la luz de la luna. Sus ojos se encontraron y en ese breve intercambio, una mezcla de esperanza y miedo cruzó la mirada de la joven. Ella, que había aceptado su destino con una resignación forzada, ahora sentía un atisbo de posibilidad, quizás incluso de salvación. Alejandro le hizo una señal para que guardara silencio y rápidamente comenzó a trabajar en las cuerdas que la ataban. Sus manos, aunque firmes,
temblaban ligeramente ante la magnitud de lo que estaba haciendo. Alba observaba cada movimiento, su corazón latiendo al unísono con el de su inesperado salvador. En ese momento, en medio de la oscura y peligrosa noche, nació entre ellos un vínculo silencioso, forjado en la urgencia del momento y la lucha compartida por la libertad. Mientras la luna seguía su ascenso en el cielo claro, Alejandro terminó de cortar las cuerdas que ataban a Alba al pilar sagrado. El silencio entre ellos era palpable, roto solo por el lejano eco de los cánticos y el constante golpeteo de los tambores que ahora parecían latidos de la propia selva. Alba, liberada físicamente, se frotaba las muñecas doloridas, mirando a Alejandro con una mezcla de agradecimiento y confusión. «Alejémonos de aquí», susurró Alejandro, su voz apenas un hilo de sonido entre los susurros de las hojas. Sabía que cada momento cerca del templo aumentaba el peligro, no solo para él sino también para Alba, quien aún llevaba las marcas del ritual en su piel y su espíritu. Con cuidado, se internaron en la densidad de la jungla, alejándose del templo. Alejandro lideraba el camino, moviéndose con una cautela que revelaba su experiencia en terrenos hostiles. Alba, aunque menos familiarizada con la selva nocturna, seguía de cerca, impulsada por un renovado instinto de supervivencia. Alejandro había observado la disposición del templo y sus alrededores durante su acercamiento inicial. Sabía que había un pequeño río no muy lejos, cuyo curso podrían seguir para despistar a sus perseguidores. «Vamos hacia el río», indicó, señalando hacia el noreste. «Puede ayudarnos a cubrir nuestro rastro». Mientras avanzaban, Alejandro explicaba su plan en susurros. Seguirían el río hasta alcanzar un área conocida por él en sus exploraciones previas, un pequeño claro que ofrecía tanto cobertura como una vía de escape si la situación se complicaba aún más. Alba, escuchando atentamente, asimilaba no solo las instrucciones sino la realidad de que su vida había cambiado irrevocablemente en cuestión de horas. De repente, un crujido cercano los hizo detenerse. Alejandro señaló a Alba que se agachara, y ambos se ocultaron tras un árbol caído. Con el corazón en la garganta, observaron como una figura solitaria pasaba cerca, probablemente un guardia en su ronda habitual. Esperaron en silencio, conteniendo el aliento hasta que la figura desapareció entre las sombras. Una vez que el peligro inmediato hubo pasado, continuaron su camino hacia el río. Al llegar, Alejandro examinó la corriente y luego buscó a su alrededor, seleccionando algunas hojas grandes y ramas. Con ellas, comenzó a crear lo que parecía ser una especie de camuflaje improvisado para ambos. «Esto debería ayudarnos a mezclarnos con el entorno si necesitamos escondernos rápidamente», explicó, mientras ayudaba a Alba a cubrirse con las hojas. Finalmente, al alcanzar el claro que había mencionado, Alejandro y Alba tomaron un momento para respirar. La tensión comenzaba a disminuir, pero la realidad de su situación era omnipresente. Estaban solos, en medio de la selva, perseguidos por aquellos que consideraban el acto de Alejandro una afrenta a sus dioses. Ahora, debían prepararse para lo que vendría después, tanto en términos de supervivencia física como emocional, forjando un plan no solo para escapar sino para enfrentar las consecuencias de su audaz rescate. Alejandro y Alba, ocultos bajo el manto de hojas y sombras que les ofrecía el claro, evaluaban su situación. El silencio que los rodeaba era un agudo contraste con el caos y la tensión que habían dejado atrás en el templo. Aunque habían escapado, el riesgo de ser descubiertos seguía siendo alto. Alejandro revisaba el entorno con ojos expertos, buscando cualquier señal de movimiento o peligro inminente, mientras Alba permanecía a su lado, tratando de procesar la velocidad con la que su vida había cambiado. «Tenemos que movernos de aquí tan pronto como amanezca», dijo Alejandro, su voz baja pero firme. «Si seguimos el río hacia el sur, deberíamos poder alcanzar una región menos densa donde podremos movernos más rápido y con menos riesgo de ser vistos». Alba asintió, aún en estado de shock pero entendiendo la necesidad de seguir adelante. A pesar del miedo, sentía una extraña seguridad al lado de Alejandro, quien parecía saber exactamente qué hacer en cada momento. Mientras la noche avanzaba, Alejandro le enseñaba algunas técnicas básicas de supervivencia, como encontrar agua potable y reconocer plantas que podían ser utilizadas tanto para alimentación como para medicina. Eventualmente, Alejandro decidió que era seguro continuar su camino a lo largo del río. Se movían sigilosamente, usando el ruido del agua como cobertura para sus propios pasos. El amanecer los encontró más lejos del templo de lo que Alba había estado en toda su vida,
en territorios que ni siquiera sabía que existían. A medida que el sol comenzaba a iluminar la selva con sus primeros rayos, la tensión acumulada durante la noche comenzaba a disiparse. Sin embargo, el alivio fue de corta duración. Al detenerse en un pequeño recodo del río para descansar, el sonido de voces y pasos rompió la tranquilidad del amanecer. Alejandro y Alba se miraron, el pánico reflejado en sus ojos, antes de sumergirse entre la vegetación cercana. Ocultos bajo un arbusto denso, observaban cómo un grupo de guardias del templo pasaba cerca, claramente en su búsqueda. Alejandro colocó un dedo sobre sus labios, señalizando a Alba que permaneciera en silencio absoluto. Los minutos parecían horas hasta que finalmente los pasos y las voces se alejaron. «Esto va a ser más difícil de lo que pensé», susurró Alejandro una vez que el peligro pareció haber pasado. «Necesitamos un plan mejor, algo que nos dé una ventaja real». Después de esperar para asegurarse de que los guardias se habían ido, decidieron cambiar su estrategia. En lugar de seguir el río, Alejandro sugirió moverse en un ángulo, buscando alcanzar un tipo de terreno más rocoso que les ofrecería mejores escondites y menos probabilidades de dejar rastros evidentes. Alba, confiando en su juicio, asentía y seguía, cada vez más decidida a superar las pruebas que enfrentaban. A medida que el día se extendía, la selva les presentaba nuevos desafíos, desde cruzar áreas barridas por riachuelos hasta evadir la fauna salvaje. Pero cada obstáculo que superaban juntos fortalecía su vínculo, uniendo a la improbable pareja no solo por la circunstancia, sino por un creciente respeto mutuo y un entendimiento tácito de que, contra todo pronóstico, estaban determinados a sobrevivir. A medida que Alejandro y Alba avanzaban con cautela a través del terreno rocoso, el sol se alzaba, vertiendo luz y calor sobre la selva que parecía nunca acabar. El cambio de terreno ofrecía nuevos desafíos, pero también oportunidades para cubrir mejor su rastro. A cada paso, Alejandro verificaba que las marcas de su paso fueran mínimas, mientras que Alba, aprendiendo rápidamente, seguía sus instrucciones al pie de la letra. Habían dejado el río atrás y con él esperaban a sus perseguidores. Pero el peligro aún acechaba en cada sombra y detrás de cada árbol. El sonido de la fauna de la selva, aunque un constante recordatorio de la vida que prosperaba en este lugar aislado, también era un velo bajo el cual podrían esconderse sus cazadores. Después de varias horas de marcha tensa, Alejandro señaló un área densamente arbolada hacia la cual dirigirse. «Allí podemos descansar y esconder mejor nuestra presencia», explicó, su voz baja y constante, ofreciendo a Alba un sentido de seguridad a pesar de las circunstancias. Una vez en el refugio de los árboles densos, se permitieron un breve descanso. Alejandro sacó de su mochila unas barras de cereales que compartió con Alba. Mientras comían, hablaron en susurros sobre sus vidas, sobre cómo habían llegado hasta ese momento. Alba contó sobre su infancia en la tribu, sobre las enseñanzas de los ancianos y las leyendas de los dioses de la tierra que ahora, irónicamente, la perseguían. Alejandro, a su vez, compartió historias de sus viajes, de los lugares distantes que había visitado y de su búsqueda constante de nuevas experiencias. Aunque provenían de mundos completamente diferentes, encontraron en sus relatos puntos de conexión, momentos humanos que trascendían sus orígenes. Con el descanso también vino la necesidad de planificar su siguiente movimiento. «Necesitamos llegar a un punto de extracción que conozco», dijo Alejandro, sacando un mapa arrugado. «No está lejos, pero el camino es complicado y debemos ser extremadamente cuidadosos». Justo cuando empezaban a revisar el mapa, un crujido los alertó. Se miraron el uno al otro, el pánico momentáneamente reflejado en sus ojos antes de que Alejandro indicara a Alba que se mantuviera silenciosa y se moviera más hacia el fondo del escondite. Corazones palpitantes, ojos escudriñando a través de la maleza, permanecieron inmóviles, apenas respirando. Los sonidos de pasos se hicieron más claros, y entonces una voz rompió la quietud. «Sabemos que están cerca. Salgan y su castigo será menor», llamó uno de los guardias de la tribu. Alejandro y Alba intercambiaron una mirada de resolución. Sabían que rendirse no era una opción. Esperaron hasta que los pasos se alejaron lo suficiente, y usando señas, Alejandro dirigió a Alba para moverse en la dirección opuesta. Movieron con rapidez pero con precaución, cada paso calculado para hacer el mínimo ruido. Mientras se alejaban del peligro inmediato, la realidad de su situación les pesaba. Estaban solos, perseguidos y con pocos recursos, pero juntos tenían una oportunidad.
Con determinación renovada, continuaron su camino, dispuestos a enfrentar lo que viniera con la misma resiliencia y coraje que habían mostrado hasta ahora. La luna llena iluminaba el claro donde Alejandro y Alba finalmente se detuvieron, exhaustos pero decididos. Habían logrado esquivar a sus perseguidores por ahora, pero ambos sabían que el enfrentamiento final era inevitable. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y el silencio de la noche solo intensificaba su anticipación. «Estamos cerca del punto de extracción», susurró Alejandro, revisando nuevamente el mapa con la tenue luz de su linterna. «Si logramos llegar allí, puedo llamar a un contacto que nos ayudará a salir de la selva y llevarnos a un lugar seguro». Alba, a pesar del cansancio y el miedo, asintió con determinación. La idea de un nuevo comienzo, lejos de las tradiciones opresivas de su tribu, le daba fuerzas. Junto a Alejandro, había encontrado no solo un rescate sino una promesa de futuro, un sentimiento que hacía mucho no experimentaba. Se pusieron en marcha, moviéndose con cautela pero con rapidez, guiados por la luz de la luna. Sin embargo, su avance fue abruptamente detenido por el sonido de voces y pasos que se acercaban rápidamente. Alejandro tomó la mano de Alba y la guió detrás de unos arbustos, donde se agacharon esperando que los guardias pasaran. Pero esta vez no tuvieron tanta suerte. Un grupo de guardias los rodeó, armas en mano, liderados por el sacerdote mayor de la tribu, cuyo rostro reflejaba una mezcla de ira y decepción. «Alejandro, Alba, habéis profanado las sagradas tradiciones de nuestros ancestros», dijo el sacerdote, su voz resonando en el silencio del claro. «No hay escape ahora. Debéis volver con nosotros y aceptar vuestro castigo». Alejandro se puso de pie, protegiendo a Alba con su cuerpo. «No volveremos con ustedes», declaró con firmeza. «Alba no es una ofrenda que se pueda sacrificar. Ella tiene el derecho de vivir su vida como elija». El sacerdote frunció el ceño, claramente no dispuesto a negociar. Levantó su mano, señal a los guardias para que avanzaran. Pero en ese momento, una serie de luces brillantes cortaron la oscuridad y un ruido ensordecedor llenó el aire. Era el helicóptero de rescate de Alejandro, llegando justo a tiempo. Los guardias, momentáneamente desorientados por las luces y el ruido, retrocedieron, dando a Alejandro y Alba la oportunidad de correr hacia el punto de extracción. Mientras corrían, Alejandro miró hacia atrás para asegurarse de que Alba estaba segura, pero en ese instante una flecha disparada en el caos encontró su blanco, hiriéndolo gravemente. Alba gritó, corriendo hacia él mientras caía al suelo. «¡No! Alejandro, aguanta», exclamó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Con el helicóptero aterrizando y los guardias aún recuperándose, los rescatistas salieron y rápidamente ayudaron a Alejandro y Alba a bordo. Mientras el helicóptero se elevaba, llevándolos lejos de la selva y hacia la seguridad, Alba sostenía la mano de Alejandro, quien a pesar de su dolor, le sonreía débilmente. «Lo logramos, Alba», murmuró él, su voz apenas un susurro. «Estás libre». Alba, sosteniendo la mano de Alejandro con fuerza, sabía que aunque habían escapado, el costo había sido alto. Alejandro había sacrificado todo por ella, y mientras el helicóptero se alejaba, dejando atrás la selva y sus sombras, ella prometió que su sacrificio no sería en vano. Aunque el futuro era incierto, y el dolor de la pérdida profundo, Alba se enfrentaba a él con una nueva fuerza, inspirada por el amor y el coraje de un hombre que había sido lo suficientemente valiente como para cambiar su destino.